Lucas capítulo 9. Reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos allí hasta que os vayáis. Si en alguna parte no os reciben ni os escuchan, al salir de allí, sacudíos el polvo de los pies como protesta contra ellos. Ellos se pusieron en camino y recorrían los pueblos, anunciando la buena nueva y haciendo curaciones por todas partes. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y estaba desconcertado, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que había aparecido Elías y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: A Juan yo le hice decapitar. ¿Quién será este de quien oigo decir semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Cuando los apóstoles volvieron, le contaron todo lo que habían hecho. Jesús los tomó consigo y se retiró a un lugar solitario, cerca de Betsaida. Pero la multitud se dio cuenta y lo siguió. Jesús les acogió, les habló del reino de Dios y curó a los que necesitaban curación. Como se hacía tarde, se le acercaron los 12 diciéndole: Despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas de los alrededores a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Pero él les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Había allí unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: Haced que se sienten en grupos de 50. Así lo hicieron y todos se acomodaron. Jesús, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y se los dio a sus discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos hasta saciarse y se recogieron las sobras, que llenaron 12 canastos. Un día, cuando él estaba en oración a solas y sus discípulos se encontraban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Luego les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y respondió: Tú eres el Mesías de Dios. Jesús les prohibió terminantemente decírselo a nadie, y añadió: El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Yo os aseguro que algunos de los que están aquí no morirán antes de ver el reino de Dios. 8 días después de decir estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y su vestido se volvió de una blancura resplandeciente. Y he aquí que conversaban con él 2 personajes, eran Moisés y Elías, que aparecieron revestidos de gloria y hablaban de la muerte que Jesús iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero aunque estaban completamente despiertos, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo:
Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando una nube los cubrió. Los discípulos, al ver esto, se llenaron de temor. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo». Cuando sonó la voz, Jesús se quedó solo. Los discípulos callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud los fue a recibir. Un hombre de entre la multitud gritó: «Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo». Un espíritu lo apodera de súbito y le hace gritar, lo sacude violentamente, lo hace echar espumarajos, lo destroza y solo después de hacerlo pedazos sale de él. Le rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús respondió: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y tendré que soportaros? Tráeme a tu hijo». Cuando el niño estaba todavía acercándose, el demonio lo arrojó por tierra y lo sacudió violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y se lo entregó a su padre. Todos quedaron sobrecogidos de la grandeza de Dios. Mientras todos estaban admirados de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Poned en vuestros oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este dicho, que les estaba velado, de modo que no lo comprendían, y les daba miedo preguntarle acerca de ello. Se suscitó entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el más grande. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: «El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Pues quien sea el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande». Juan tomó la palabra y dijo: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros». Jesús le respondió: «No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes». Cuando se acercaba el tiempo de su elevación al cielo, Jesús decidió ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él. Estos se pusieron en camino y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que los consuma?». Pero él se volvió y los reprendió, y se fueron a otro pueblo.